Mis hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este ayuno de poder, este ayuno que fortalecerá nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. La palabra del Señor que nos da la vida eterna, esa palabra maravillosa que llegará a nuestra vida hoy con una doble función, la de bendecir y la de activar nuestra fe. Así que vamos a orar, vamos a poner este día en manos del Señor para que Él tome el control, no solo de nuestra boca y nuestras manos, sino de nuestros pensamientos, para que aleje todo lo que pueda distraernos en este día. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la bienvenida, Señor, en este día maravilloso. Precioso Dios, te damos las gracias porque estás presente en este momento, Señor, porque a través de tu palabra, mi amado Dios, hablarás a nuestra vida y darás la respuesta que tanto hemos necesitado. Señor, glorifícate en este día, Señor. Háblanos, precioso Dios, corrígenos en lo que hemos fallado, Señor. Perdona nuestro pecado, precioso Señor, y danos, Señor, la oportunidad de enmendar nuestras faltas y dirigir nuestros pasos en tu hermoso camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a entonar una hermosa adoración para enamorar al Espíritu Santo, para que nos acompañe en este momento en la lectura de su palabra, para que limpie en este momento de toda sensación de dolor, de intranquilidad, para que nuestro aire esté lleno del Espíritu Santo y de su gran poder. Así que cerremos nuestros ojos, escuchemos esta hermosa adoración y conectémonos con el Espíritu Santo. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Oh. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname de ti. De ti, oh mío, lléname, luz de mi vida, lléname, fuente de agua viva, lléname, es mi deseo.
lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname de ti, mi Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía y dirección de su Santo Espíritu. Y dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo nos habla a través de este pasaje de las Escrituras de cómo nuestro cuerpo siempre está dispuesto a pecar, aunque nuestra mente esté siempre pensando en hacer la voluntad de Dios. Nuestros miembros pareciera que tuvieran mente propia e hicieran lo que quisieran sin sujetarse a lo que nuestra mente y corazón dictan. En especial vamos a hablar de ese miembro pequeñito que hay en nuestro cuerpo y que constantemente nos hace pecar, que es la lengua. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 10:19 que en las muchas palabras no falta el pecado. Y cuando nosotros hablamos de más y de pronto nos concentramos en lo que vamos a hablar con las personas, simplemente le damos rienda suelta ¿a qué? A nuestra lengua, a ese músculo pequeñito que se jacta de grandes cosas, dice la palabra del Señor. Y hablamos, y es que pareciera que el ser humano se enamorara de su propia voz y quisiera escucharla en todo momento. Entonces da rienda suelta a la lengua y pasa de un tema a otro tema y no se da cuenta siquiera que el tiempo está pasando y que está hablando y hablando y hablando. Por eso de ahí el dicho que nosotros escuchamos de muchas personas que dice: se nos pasó el día hablando, se nos pasó el día hablando. Quiere decir que ni siquiera medimos el tiempo cuando lo hacemos. Sencillamente nos entregamos al placer de hablar, al placer de escucharnos nosotros mismos y de ver cómo en esas conversaciones extensas, porque generalmente son esas conversaciones tan extensas en las que terminamos incluso hablando de otras personas, hablando incluso mentiras acerca de otra persona, y nos deleitamos, que es lo peor de todo. Nos deleitamos en el hablar, en el comentar, en el chisme que va y que viene. Hoy vamos a aprender 5 cosas que nos enseña la palabra del Señor antes de que nosotros hablemos, de cómo nos debemos preparar nosotros para una sana conversación, para no irnos más allá del límite que nosotros debemos pasar. Nuestro gran Dios, nuestro hermoso Creador, nos dio un don maravilloso, y es el don de la palabra, de poder hablar, de poder expresarnos, de poder compartir con nuestras palabras con otra persona. Pero depende de nosotros el cómo utilicemos ese don y con quién lo vamos a utilizar. El Señor Jesucristo estuvo por un corto tiempo en esta tierra, pero en ese corto tiempo fue más que suficiente para que nos enseñara muchas cosas, cómo podíamos vivir,
cómo podíamos relacionarnos con las personas y en especial cómo deberíamos hablar con los demás. No podemos pensar en que si hablamos, expresamos solamente lo que pensamos. Tenemos que pensar cuando hablamos que de pronto aquella persona con la que lo hacemos no es tan madura espiritualmente tal vez como nosotros creamos. Pueden ser personas que se ofenden con cualquier cosa y en todo tiempo están ofendidas con lo que se les dice. Entonces, medir nuestras palabras, medir el carácter, la forma en que nosotros se los decimos, es parte fundamental de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. El Señor Jesucristo hablaba con dulzura, con amor, con misericordia. Era calmado cuando hablaba. ¿Por qué? Porque sabía que el ser humano era muy susceptible a herirse por cualquier cosa. Así que a través de la palabra nosotros vamos a aprender que lo que el Señor quiere es que nosotros nos midamos en nuestras palabras. Que pensemos un poco antes de hablar, que el entorno en el que nosotros nos encontramos no siempre es el mismo. Vamos a estar en familia, vamos a estar con compañeros de trabajo, vamos a estar con vecinos, con muchas personas, y cada una de esas personas es un mundo completamente diferente. Algunas serán receptivas a lo que nosotros les vamos a decir, otras sencillamente dejarán pasar lo que nosotros digamos sin darle importancia a lo que nosotros les estamos diciendo. Pero sí tenemos que aprender que lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos relacionarnos en familia, con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en Cristo, aún con las personas extrañas, porque de ellas es que tenemos nosotros que tener mucho más cuidado cuando hablamos. Vamos a aprender entonces a través de la palabra estas 5 cosas muy importantes, son demasiado importantes para no pecar cuando hablamos. La primera la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 4, y dice así: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta es ser apacibles cuando hablamos. Yo me tomé el trabajo de investigar qué significaba la palabra apacible. Y apacible dice que es libre de brusquedad y violencia, y por ello resulta agradable o tranquila. Eso debemos ser nosotros, debemos estar en un momento apacible, en un momento de tranquilidad. No sonar bruscos, no hablar brusco, porque depende del inconveniente que se haya tenido o de la dificultad que se presentó en el momento, el ser humano tiende a hablar con ira e inmediatamente sacar lo que hay en su corazón sin medir lo que está diciendo. Pero si nosotros recapacitamos antes de hablar y esperamos ese estado apacible, ese estado de tranquilidad para poder expresar lo que sentimos, es seguro que no vamos a herir a nadie. La segunda cosa que nosotros debemos tener en cuenta antes de hablar, la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas personas tienden a hablar con sarcasmo. Decimos que es sarcasmo porque quieren con la intensidad de su corazón herir a quien le está escuchando. Quiere darle a entender cosas simplemente poniéndolo a él mismo como ejemplo. Y no debemos hacer eso. Debemos sacar lo bueno que hay en nosotros, lo bueno que el Señor nos enseña a través de su palabra. La segunda cosa es dar de lo bueno que tenemos nosotros, no sacar eso malo que está en el corazón del ser humano, no. Todo lo que el Señor nos ha enseñado siempre son buenas cosas, siempre han sido buenas cosas.
Hay que dar es de eso bueno, de ese buen tesoro que hay en nosotros. Pensar que el corazón debe albergar son las cosas que Dios nos ha enseñado. A ser amorosos, a amar al prójimo. Porque todos los que están aparte de mí son prójimo. Y tenemos que pensar en ellos. En que mis palabras pueden herir sus sentimientos, su corazón. Pueden incluso llegarlos a pensar en tomar una determinación equivocada. Entonces, la segunda cosa es que demos de lo bueno que hay en nuestro corazón. La tercera cosa la encontramos en el libro de Proverbios. Nuevamente nos vamos a Proverbios al capítulo 13. Y el capítulo 13, versículo 3, nos dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, ese tercer punto es el de hablar poco y escuchar más. Porque es que cuando nosotros hablamos demasiado, es donde está el pecado. Recuerden que la palabra del Señor dice que en el mucho hablar, pues hay pecado. Entonces, si nosotros evitamos el tener que abrir nuestra boquita y emitir juicios y emitir mi forma de pensar, porque es que la gente dice, no, yo solamente di mi opinión, la persona lo tomó a mal. Pero es que resulta que mi opinión puede llegar a afectar a la otra persona. Entonces, sencillamente, hablemos poco, pensemos que de pronto lo que yo voy a decir puede llegar a lastimar a la persona. Intentemos escuchar más, intentemos ver qué necesita esa persona cuando nos cuenta algo, cuando comete de pronto una falta y viene y se desahoga con nosotros. Tenemos la gran responsabilidad de dirigir a esa persona a los pies de Cristo, no alejarla, porque lo primero que las personas van a decir, llegué a pedir un consejo y salí apaleado. ¿Por qué? Porque tengo la costumbre de hablar, de jactarme de cómo soy yo y hacer quedar en ridículo a las demás personas. La cuarta cosa que debemos aprender la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren qué peligro hablar por hablar. Miren qué cosa tan complicada es para nosotros delante de Dios emitir juicios, emitir conceptos, emitir pensamientos que no son para el momento, que pueden matar espiritualmente a otra persona, que pueden desanimarla completamente de lo que ella quería. Si venía por un buen consejo, decidió tomar una determinación completamente diferente porque mis palabras lo que hicieron fue llevársela por otro lado. Esa cuarta cosa es pensar antes de hablar, es amarrar nuestra lengüita, poder controlar esa lengua, ese músculo que le encanta moverse de esa manera tan ligera. Porque es que la lengua nos mete en unos problemas terribles. Y recuerden que el tiempo y las palabras son las cosas que no volverán. Esas sencillamente se dijeron y ya no podemos hacer nada contra eso. El tiempo se perdió y las palabras no las podemos devolver. Así que pensemos antes de hablar. Pensemos en lo que vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. Porque hay personas muy maduras a las que podemos decirle, mire, hermano o amigo, yo pienso esto. Ese es mi pensamiento. Y puede que esa persona lo tome como el pensamiento mío y no lo tome en cuenta para un consejo en ese momento. Pero hay personas que creen que nuestro pensamiento es la orden que les estamos dando o es el juicio que estamos emitiendo. Entonces esa cuarta cosita es pensar antes de hablar. Y la última cosa, y no menos importante que las anteriores, la encontramos en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 nos dice en el versículo número 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren qué importante esto.
El que pueda controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Pero es que el músculo de la lengua pareciera que pensara solito, se mueve solito. Y cuando dice soltarse no hay quien lo agarre. Y nosotros no nos hemos tomado el tiempo de aprender a frenarla poco a poco, a tenerla quietica, a morderla cuando es preciso. Esta quinta cosa es: no hagamos a los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Si nosotros no queremos que hablen mal de nosotros, pues no hablemos mal de los demás. Si nosotros no queremos que nos juzguen, no juzguemos a otra persona. Pensemos antes de juzgar, pensemos antes de hablarle a otra persona, porque puedo llegar a ofenderla y yo no quiero que me ofendan a mí. Entonces no voy a hacer lo que yo no quiero para mí, no lo voy a hacer para otra persona. 5 cosas simples, 5 cosas muy, muy nobles e importantes en nuestra vida. ¿Y quién nos lo enseña? La palabra del Señor. La número 1, ser apacibles cuando hablamos. La número 2, dar de lo bueno que hay en nuestro corazón. Número 3, hablar poco y escuchar más. Número 4, pensar antes de hablar. Y número 5, no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Parece sencillo y es muy complicado para muchos poder dominar a nuestra lengua. Pero es trabajo diario, trabajo de todos los días, pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos ayude en este conflicto entre la lengua y el pensamiento, porque la lengua a veces habla cosas que el pensamiento no tiene previsto todavía. Y la lengua saca de nuestro corazón a veces esos sentimientos retorcidos que hay allí. Y podemos llegar a lastimar a alguien. Podemos hacer que otra persona malinterprete nuestra acción. ¿Ofendemos? Sí, ofendemos muchas veces. Todos los días ofendemos. Pero también está en nosotros el poder pedir perdón si alguna vez hemos ofendido. Hace poco aconteció conmigo que hablé con una persona y emití mi pensamiento, lo que yo creía, era mi opinión. Y de tanto que hablé con la persona no me di cuenta en qué momento le ofendí. Me enteré después que yo la había ofendido. No supe en qué momento lo hice, ni con qué palabra lo hice. ¿Por qué? Porque dejé que mi lengua se moviera, que actuara solita. Yo no la controlé, no le puse freno. Me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y no he podido hablar con la persona para expresarle el dolor que tengo por haberla ofendido. De esta manera el Señor me hablaba a través de esta palabra que nosotros estamos predispuestos a pecar siempre con nuestro cuerpo y que tal vez la primera cosa con la que nosotros pecamos es con nuestra lengua, porque es un látigo feroz y donde pega lastima realmente, hiere. Así que yo los invito hoy, mis amados hermanos, a pensar un poco antes de hablar, a controlar nuestros sentimientos. Si hemos discutido con nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, entonces quedémonos en calma un momento, analicemos la situación y no nos pongamos a hablar antes de tiempo, porque nuestras palabras pueden llegar a lastimarlos aún más que el problema que se haya tenido. Tener en cuenta que somos personas, que somos humanos, que tenemos errores, que hablamos sin pensar, y medir un poquito esa forma de hablar, pidiéndole al Espíritu Santo guía para hacerlo. Control en nuestra lengua, control en nuestro cuerpo. Recuerden que quien puede frenar la lengua puede llegar a frenar también su cuerpo, puede controlarlo. Y vaya cosa dura que es controlar la lengua. Pero estoy segura que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Así que vamos a pedirle al Señor en este día que nos bendiga con su Santo Espíritu, que nos muestre en qué podemos caer cuando hablamos, que nos enseñe a controlar la lengua, que nos enseñe a ser amorosos con nuestras palabras, a dar un consejo, no con lo que nosotros pensamos, sino con lo que piensa Dios. No creamos que todo lo sabemos, creamos primeramente en el Señor, en Él debemos creer. Cuando creemos en el Señor, Él es el que domina nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nos vemos sujetos a lo que Él quiere. Y bueno, es de humanos errar, pero es de santos reconocer el pecado.
Así que vamos a hacer la oración de despedida en este día, a darle las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de aprender de su palabra y de aprender a glorificarlo también a través de nuestras palabras. El don que el Señor nos dio no es solamente para hablar con las personas, es para hablar con Él, es para comunicarnos con Él y sobre todo para hablar a otros de lo que es nuestro gran Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecerle al Señor por este momento hermoso y por este privilegio que nos ha dado. Amado Señor, Padre Santo y misericordioso Dios, te damos las gracias, Señor, porque hoy nos has permitido nadar en tu palabra, Señor, a aprender de ti, a corregir nuestros errores, Señor. Nos has enseñado a ser apacibles, a hablar poco y a escuchar más, Señor, a pensar antes de hablar, a no querer para otro lo que no quiero para mí, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque has movido nuestro corazón a entendimiento, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, a controlar nuestra lengua, Señor, a que no saque nuestros pensamientos o sentimientos que puedan llegar a lastimar a otra persona e incluso me pueden llegar a lastimar a mí. Señor, muchas gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre es espada de doble filo. Gracias, precioso Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Los voy a dejar con una corta reflexión que habla de el mal que produce nuestro hablar o el bien que puede ocasionar en otra persona. Así que prestemos atención, aprendamos de él y guardémoslo en nuestro corazón. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el agujero, le dijeron a las 2 ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de ellas en el fondo puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿No escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia tiene 2 lecciones. Primero, la lengua tiene poder de vida y de muerte. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y finalizar el día. Segundo, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos solo lo que es bueno. Hablemos de vida, de alegría, de esperanza a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ese es el poder de las palabras. A veces es difícil comprender que una palabra de ánimo puede hacer tanto bien. ¿Qué te parece? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levántate suave, y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo.